Fuengirola parece tenerlo todo para ser el destino perfecto. Playas increíbles, un paseo marítimo interminable y un imponente castillo. Pero no todo fue tan ideal como esperábamos. En este video de Conectando Viajes te mostramos la cara y la cruz de Fuengirola, con lo bueno, lo no tan bueno y nuestra experiencia real en este paseo express de la ciudad. Y sí, después de grabar nos dimos cuenta de que decimos Fuengirola en todo el video. Prometemos que ya aprendimos. Llegamos a Fuengirola. Miren, ahí arriba está el castillo, ya lo vamos a ir a conocer, pero lo primero tenemos hambre. Estamos viniendo de Mijas. Si todavía no viste el video de Mijas, te lo vamos a dejar en la descripción. Y ahora nos vamos para la playa a comer algo y a descansar. Limpien siempre, ¿eh? Es muy fácil llegar al castillo, te queda a metros de la autopista, tiene un buen estacionamiento y un lindo parque verde. Además, se puede venir con mascotas. Podían haber puesto un ascensor, ¿no es cierto? Miren, se ve la subida, estamos rodeando el castillo. Miren las montañas de fondo de la ciudad. Dicen que desde el castillo hay una de las mejores panorámicas de toda esta parte de la Costa del Sol, así que tenemos que llegar allá arriba. No digan nada ustedes, pero tenemos el dron en la mochila. Castillo, horarios de apertura. Lunes cerrado, martes a viernes de 10 a 14. Son las 3:30 de la tarde. Está todo cerrado. Lamentablemente no podemos entrar. No te la puedo creer. ¿Se sentaron a descansar? Sí, porque mirá qué linda vista que hay igual. O sea, la idea del castillo es ir arriba de aquellos muros, pero desde acá ya hay una vista interesante. No nos íbamos a quedar con las ganas de conocer el castillo, así que lanzamos el dron. Esta fortaleza árabe del siglo X está pegadita al río Fuengirola, protegía toda la costa. Desde el aire también podemos ver el puente de la Armada y la playa de Santa Amalia. Muy bonita toda esta zona. Pero mientras disfrutábamos de estas vistas, en tierra la situación era otra. Justo cuando estábamos estacionando el auto en los alrededores del castillo, nos pasó algo que nos dejó un poco alertas. Quédense porque la advertencia que nos dieron les va a servir si vienen a conocer esta ciudad. Después de un fallido paso por el castillo de Fuengirola, venimos al centro. Vinimos al centro, se ve que acá es el mercado navideño, pero ya está todo cerrado. Mientras tanto les cuento que dejamos el auto justo en el centro, en esta plaza por abajo hay un estacionamiento. Después les decimos cuánto nos salió. Lo que sí, ya desde entrada cuando vinimos, lo primero que sentí que las calles son bien estrechas. Sí. Y que las veredas también. Comparado con Marbella, es bastante estrecho, pero es muy bonito igual. Sí, está bien limpito todo. Bueno, llegamos a lo que creemos que es lo más lindo de Fuengirola. El paseo marítimo. El paseo marítimo y la playa. Fuengirola tiene alrededor de 85.000 habitantes, pero en el verano tiene la capacidad de albergar, sería 225.000 habitantes. O sea que vive del turismo. Vive del turismo, está más preparado, por eso también
los españoles hacen muchas protestas porque las ciudades con turismo aprovechan sus departamentos, habitaciones, casa, lo que sea, para alquilar al turismo y no como estadías permanentes. Entonces los españoles no tienen opciones de alquileres y lo que hay es bastante caro. Pasa un poco lo mismo en Portugal. Bueno, acá hay bastante venta ambulante. Sí, un montón, mira, parece como si fuese un mercado ambulante. Esto no lo vimos en Marbella, por ejemplo, en Marbella. En Mijas tampoco. No. Pero se ve en todos lados, no es que solamente España, ¿no? En Portugal, en Portugal también. Si ven el video de Lisboa, el primero que hicimos, del centro, hay una parte en donde se escucha que viene la policía y todos levantan los manteles y salen corriendo. A ver, la ciudad es linda, pero es bastante grande, o sea, ya se nota mucho más el caos, la falta de lugar para estacionar. ¿Cuánto tiempo habremos estado dando vueltas? Como 15 minutos dando vueltas para buscar estacionamiento y tuvimos que terminar entrando a un parking. Y se siente más gente que en Marbella cuando caminamos, o más amontonamiento. Más amontonamiento de gente, sí, más amontonamiento. En las calles lo mismo, las rotondas son un poco complicadas. Como que ya se nota más ese caos de ciudad grande. Ahora estamos llegando al puerto deportivo de Fuengirola. Vamos a ver qué tipo de barco nos vamos a comprar. Sí, exactamente. Seguimos caminando por el puerto deportivo de Fuengirola, un lugar con una energía súper linda y bien de verano. Está lleno de locales que ofrecen actividades acuáticas como alquiler de kayak, paseos para ver delfines, alquiler de bicicletas y mucho más. Además hay un montón de barcitos y restaurantes, se nota que por acá hay bastante movida nocturna. Sin dudas tendremos que volver porque sabemos que nos quedó muchísimo por descubrir de esta ciudad tan linda. Bueno, mientras vamos a buscar el auto, porque vamos a ir a dejar a Cooper a la casa, que ya está cansado, pobrecito, no da más, les contamos que cuando estacionamos en el castillo de Fuengirola, lo primero que nos dijeron es tengan cuidado que no le roben las cosas del auto. Eso no nos había pasado en ningún otro lado, solamente acá. No sé si en otro lado de España es normal, pero en Portugal nunca nos pasó que nos digan eso. No, nunca. Y al principio es como que no le dimos mucha importancia, pero eran los chicos que trabajaban en un restaurante ahí, en el mismo lugar donde habíamos dejado el auto. Entonces, por las dudas, escondimos las cosas porque teníamos nuestras mochilas, pero bueno, eso. Hay que estar atentos, se ve que acá pueden pasar algunas cosas. No tuvimos problemas con el teléfono, andamos con el teléfono en la mano, todo, pero por las dudas, cuando dejen algo en el auto, escóndanlo o llévenselo con ustedes si tiene mucho valor. Se escucha cumbia de fondo. ¿Se escucha cumbia? Sí, por ahí. Una de estas y nos vamos a recorrer Europa. Pero para eso se tiene que suscribir. El 1 de mayo al 30 de septiembre de 10 a 12 horas. Invierno el 1 de octubre al 30 de abril de 10 a 22 horas. Prohibido perro suelto, utilice las papeleras, respete las plantas y el mobiliario urbano, no se permite jugar a la pelota, prohibido fumar, prohibido perros en los jardines. Zona de juegos infantiles, prohibido perros, prohibido patines, zapatos, motos, bicicletas, aviones, helicópteros. O sea, no podés hacer más. Para no perder la costumbre. Muy rica. No sabemos ni qué marca es. Pero está buenísimo.
para cerrar el día nos vinimos a Cala de Mijas. Está bien pegadito a Fuengirola. Y vamos a ver porque pasamos varias veces por acá cerquita y veíamos muchas luces. Así que no podíamos irnos de España sin conocerlo. Miren la cantidad de restaurantes y la decoración. Me sorprende que la decoración navideña sea tanto para un pueblito tan chiquito. Nos figura que es un pueblito chiquito. Sí, es muy chiquito. Más yo creo que son 200, 300 metros, pero tiene mucha decoración. Uy, está buena. Mira para arriba. Te marea un poco, ¿eh? Este pueblo nos quedaba de paso al departamento que alquilamos. Así que vinimos para comer algo. Vamos a ver si encontramos algo porque también ya son las 9:30 de la noche. Acá la gente come temprano. Los bares ya no sé si no están queriendo cerrar, pero algo tenemos que picar y tomar una cervecita, por supuesto, para brindar. Alguna comida típica tenemos que conseguir. Algo. Unas tapas, una paella, un pescadito. Todavía no probamos el pescadito frito que nos dijeron que teníamos que probar. La casita mexicana, ¿será que ahí conseguimos? No, ahí vamos a comer tacos. Miren acá el Papá Noel, qué grande. Pero la verdad que de la autopista se veía toda esta iluminación. Sí. Y por eso nos llamó tanto la atención. Y decidimos venir a parar acá. Decime que no estás pensando en comer una pizza en España, ¿no? Sí, pero estoy escuchando música española por allá y podríamos ir un poquito como para conocer. Es impresionante la cantidad de luces. Tremendo la cantidad. Yo no sé si tiene más luces que la calle principal de Málaga. Aparte, ¿qué son? ¿100 metros? Sí, es una cuadra. No sé si un poquito más. Chin, papito. Salute. Muy buena la cerveza, ¿eh? Espectacular. España, Bien ahí con la cerveza. bien ahí. Empezamos con las tapitas. Nos pedimos unas papas fritas, unas croquetas de bacalao, Y otra. más cervecita, Pablo. Unas croquetitas, unos pinchitos de cerdo con una salsita que no sé qué es. ¿Ustedes qué harían? ¿Se pararían a grabar allá o se quedarían a comer la comida? Yo me quedo a comer. Y hasta acá el recorrido por Fuengirola, una ciudad de contrastes entre castillos árabes y un paseo marítimo vibrante. Nos faltó tiempo, así que contanos en los comentarios qué más deberíamos haber grabado. Si te divertiste con nosotros, dale amor al video con un me gusta y no olvides suscribirte o poner la campanita porque seguimos recorriendo la Costa del Sol y lo que viene es todavía mejor. Chau, nos vemos en el próximo. Good night.